Son también algunas preguntas que me acercó la diputada Carrizo, que por problemas de salud igual estábamos con las mismas preocupaciones, así que vamos por ese lado. Lo que vemos respecto al presupuesto CENAF en comparativo 2022 con el 23, nosotros lo que vemos es que los presupuestos de los programas a cargo de la Secretaría quedaron por arriba de la inflación en 2023, pero que en el caso del programa 44, que es donde se concentra la mayor partida presupuestaria del organismo, 6 de las 9 actividades específicas se encuentran por debajo, ¿no? Que estas son políticas federales destinadas a adolescentes infractores a la ley penal, acciones de reparación de niños, de derechos de niños, niñas y adolescentes, hijos de víctimas de femicidio, que es la ley Brisa, que usted ahí comentó, acciones directas de promoción y protección de derechos, acciones de resolución y prevención de derechos, fortalecimiento de espacios de inclusión y desarrollo para organismos de la sociedad civil y acompañamiento a familias en la crianza de niños, programa Primeros Años. Los casos más preocupantes son las acciones directas de promoción y protección de derechos y acción de restitución y prevención de derechos y acompañamiento programa Primeros Años, donde se registra una diferencia de más del 40% respecto a la inflación proyectada por el propio gobierno, del 60%. Y lo que vemos es que la subejecución e incumplimiento del artículo 72 de la Ley 26.000 en el programa 44, vemos dos situaciones de fuerte subejecución a octubre del 22. Las acciones directas de promoción y protección de derechos y políticas destinadas a adolescentes infractores de la ley penal. Esto lo dije recién, ¿verdad? Las acciones directas de promoción y protección de derechos en el 2022 tenía un presupuesto de 354,38 millones y el presupuesto 2023 333 millones, o sea, hay un 6% menos según lo que nosotros vemos. Y en las políticas destinadas a adolescentes infractores de la ley penal, el presupuesto 2022 es de 106,92 millones y el presupuesto 2023 es de 91,92 millones, o sea, un 14% menos. Entonces, en un caso, digamos, el tema inflacionario, ¿no? Que consideramos que está por debajo, y en estos dos casos puntuales, efectivamente, una proyección de presupuesto con una baja concreta. Igual usted mencionó que fue convocado aquí por estos dos ítems, así que, pero tiro las preocupaciones y en todo caso vemos las respuestas. Respecto a la baja del presupuesto de los 50.000 millones que se hicieron en distintos temas de niñez en la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, preguntarle si algo de esto ha afectado a la CENAF y en ese caso qué acciones o qué políticas se han llevado adelante respecto a este tema. Respecto a... Perdóneme, ¿quiere contestar eso? Y sigo viendo, ¿tenía alguna más anotada? A ver, veo primero a lo de la licenciada Besbesián y quizás después usted me completa lo que falta de lo presupuestario. A ver, yo no soy muy amigo voy a decir algo impopular en la casa, de que en materia de niñez lo que hace falta es más legislación, pero siempre se la puede mejorar, no soy muy amigo de seguir abonando en el campo de la infancia o en la sociedad en general que los problemas de niñez se resuelven con más legislación. Es decir, lo que no quiere decir que la legislación no pueda ser mejorada, pero yo no creo que ninguna ley que hoy pudiera dictar el Congreso provocaría un giro de 180 grados en la situación de la infancia, como sí sucedió en algunos otros momentos que teníamos una legislación horrible, digamos. Ustedes están trabajando, por ejemplo,
en temas de legislación vinculado a asegurar campañas de prevención de la violencia. A mí me parece que ahí hay deudas, se puede trabajar. A mí me preocupa mucho un tema que es de difícil resolución, que es que hay poca denuncia o poca comunicación por parte de un conjunto de trabajadores que contactan con la infancia y sus derechos amenazados, vulnerados, víctimas de algún tipo de violencia o abusos, sobre la base de un temor de que eso puede provocarles represalias. Es decir, está el principio general en las leyes nacionales, en las leyes provinciales, que toda persona que trabaja en una política pública, de gestión pública o privada, y contacta con un niño, una niña, y ese niño o niña ha sido víctima de abuso, de maltrato, etcétera, debería, si no denunciarlo, cuanto menos comunicarlo al organismo de protección. Si eso no se cumple, no hay jurídicamente una consecuencia prevista. No hay jurídicamente una consecuencia prevista, y yo tampoco soy amigo de que la consecuencia sea una sanción penal, pero quizás algún refuerzo de la obligación de denunciar, porque muchas veces nos llegan casos gravísimos y ese niño estaba yendo a la escuela, la niña estaba yendo a la escuela, había ido al hospital, iba al jardín, y resulta que cuando llega a un servicio de protección o cuando llega a un juzgado, llega ya en situaciones muy fuertes, y yo creo que hay ahí un temor, no creo que no haya sensibilidad, creo que hay un temor en los actores que trabajan en que denunciar o comunicar les puede tener implicancias negativas. Me parece que ahí podríamos tratar de pensar, pese a que lógicamente cuando entramos en procedimientos, en temas de legislación adjetiva, no estaríamos en el campo de las competencias delegadas, pero me parece que algo habría que buscar, porque no nos va muy bien en cuántas veces la escuela o los docentes o el sistema de salud avisan, es decir, educan, curan, pero con el problema que se está detectando respecto de abusos, a mí me parece, esto es muy difícil de medir, que no hay suficiente comunicación. Creo que ahí hay un tema legislativo. Me parece que hay un tema legislativo en el tema de cómo están en la 26061 la regulación del cuidado alternativo y provisional. Es medio confuso, 39, 40, 41 de la ley. A mí estoy convencido que la familia de acogida, que es una familia de cuidado transitorio ajena al niño, la familia de acogimiento, yo uso acogimiento como familia ajena, ¿no? Y si no, familia extensa, digo para entendernos. Ahí me parece que hay un limbo, entonces pareciera que es lo mismo la solución jurídica definitiva de un niño o una niña que ha sido separado del medio familiar, si yo homologo a la familia de tránsito o de acogimiento seleccionada por el Estado o por el juez, que no tenía ningún vínculo previo con el niño, de la que es su familia extensa o referentes afectivos, que como dice el decreto reglamentario del artículo 7 de la 26061, son no solamente los parientes, sino los referentes socioafectivos que tienen una vinculación positiva en materia de crianza del niño, es decir, que está asociada. Yo entiendo que si un niño o una niña está separado de sus progenitores, pero la crianza continúa en una tía o un tío o un hermano mayor que es parte de su familia, ese niño sigue estando creciendo en familia y en su familia. La familia provista por el Estado de tránsito debería tener un tratamiento legal distinto, porque no hay ninguna vinculación previa con ese niño, no se defiende allí el derecho a la identidad, sino un dispositivo de cuidado transitorio. La ley allí es bastante confusa. Otro capítulo donde es confusa la ley, y te digo a vos, Paola, o le digo a usted, licenciado Besián, que interesada en una reforma más integral, es el capítulo de las organizaciones. Ojo, yo no quiero hablar mal de nadie, yo salté en una pata cuando se aprobó la 26061, pero ahora cuando la miro de nuevo digo, acá hay cosas que se podrían revisar. El capítulo de las organizaciones es un capítulo destinado a hogarcitos. No hay una idea de interacción
de las organizaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de la sociedad civil o como se llamen, las formas organizativas que el pueblo se da en el diálogo con... Porque acá después hubo proyectos de organizaciones comunitarias y a mí me pareció, con respeto de la compañera que las escribió, que caminaban como en paralelo con la 26061. Por ahí podría pensarse el tipo de articulaciones y diálogo entre el Estado y las organizaciones y las expresiones de la sociedad desde una mirada más moderna que la idea del prestador, hogar prestador, que así está medio concebido en la 26061. Podríamos también agregar estándares de cuidado, algunos estándares básicos, no un reglamento, pero me parece que hay algunos temas interesantes. Yo no sé si satisface tu pregunta, pero yo por esos lados iría. Y hay un desafío aún más grande, que no sé si nuestra estructura ministerial nos permite, nuestra tradicional estructura ministerial nos permite resolver. Y es el problema de la rectoría. Es decir, esta idea de una Secretaría de Niñez que sea rectora de política pública en materia de infancia, no solamente en la protección especial, sino en todas las políticas públicas, requeriría un diseño. Una secretaria no está en condiciones de liderar un proceso de planificación de políticas públicas con enfoque de derecho con el Ministerio de Educación, de Salud. Quizás habría que pensar alguna instancia que haga más imperativa la articulación, en particular de los grandes ministerios con las políticas de niñez. Pero yo no he pensado, quizás debe haber estudiado mejor para traer una propuesta, pero bueno, yo tengo muchas tareas otras y acá hay un montón de gente muy capacitada para legislar y yo tiro problemas y no soluciones. En relación a lo que vos llamabas, o usted llamaba, el tema de el andamiaje institucional, y ahí sí yendo a las áreas de niñez, yo estoy convencido que tenemos un problema severo y de mucha desigualdad en el reconocimiento, la calificación, la carrera administrativa y la remuneración de los trabajadores que trabajan en el cuidado de niños, tanto los que trabajan en las áreas de protección especial como los que trabajan en primera infancia. Cualquiera que ha caminado estos terrenos, yo llevo 30 y pico años dándole vuelta, sé cómo los trabajadores que vienen y trabajadoras, la mayoría muy contentas de trabajar al servicio local de Barracas, que es donde empecé a trabajar yo en el año 93, hasta gente que trabaja en el servicio zonal de La Matanza o en el organismo de protección de Mendoza. Llega con muchas ínfulas, llega con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, tiene 23, 24 años, tiene un contrato y cuando tiene 30 y tiene 2 hijos sigue teniendo un contrato y cuando tiene 33, 34 sigue teniendo un contrato, no hay carrera administrativa, no hay estabilidad y entonces un día dice no, yo me voy a trabajar a la justicia, este trabajo me gusta, pero o me voy a trabajar al sistema educativo, me voy a trabajar al sistema de salud. Y nosotros estamos viendo que salvo algunas provincias que están en condiciones de darse una política de jerarquización del campo de la protección, hablo, de la protección, porque trabajar con niños y niñas, trabajan las docentes y los docentes, trabajan los médicos, trabajan las enfermeras, trabajan los policías, también trabajan con niños y niñas. Este segmento de trabajadores de niñez, los que trabajan en áreas de protección y los que trabajan en centros de desarrollo infantil son los que menos reconocimiento legal de carrera administrativa y de remuneración tienen, y quizás se podría pensar, por ejemplo, en algún fondo nacional a mediano plazo que por lo menos permita reducir las inequidades, porque estas situaciones no están igual en todos los lugares. En los conurbanos de las grandes ciudades es un problema y en el NEA y en el NOA en particular son un problema de singular importancia. Y esto hay que ponerle una principal atención, en particular en la expansión del Plan Nacional de Primera Infancia. Venimos construyendo muchos edificios, muchas obras de calidad. No quiero chicanear, pero nosotros no prometimos 3.000, pero estamos haciendo 700, 800 y están en serio en todos los lugares. Y cuando uno habla con el intendente de una localidad de 15.000 habitantes, que ya mira entusiasmado lo que se ha construido, no logra tener los recursos ni la estrategia necesaria para que la calidad de la atención de los chicos
hay ahí una brecha, un gap entre lo que va a significar este tema de la infraestructura caminando adelante. Ojo que me enorgullece, me encanta ser funcionario de un gobierno que esté construyendo para los más chicos y las más chicas y en los sectores populares. Pero ahí también hay un problema de quizás algún fondo que permitiera compensar esto. Y lo último que quiero decir, Jimé, y no le contesté aquí a tu colega, tu nombre. Diputada Victoria. A Victoria, bien. El otro tema que me parece es que los organismos de protección de territorio, está difícil resolverlo legislativamente, licenciada Bespecián, pero en algunos casos han tendido a replicar una modalidad de equipo técnico judicial, es decir, de diagnosticar, dictaminar y derivar. Y tenemos pocas políticas en los territorios de acompañamiento a las familias. Me parece a mí que en la política social se incrementa fuertemente la transferencia de ingresos. Parece que el problema de la pobreza no es multidimensional, sino que es de ingresos. Entonces, toda la discusión de política social pasa por la política de ingresos. Y después de especialistas que diagnostiquen, dictaminen o recomienden. Y nosotros lo que vemos es que hay muchísimas familias, en particular monomarentales, pobres, con bajos niveles de instrucción, etcétera, que no necesitan que se les diga lo que tienen que hacer, sino que necesitan más equipos de acompañamiento y en algunos casos ni siquiera es la plata lo fundamental, acompañamiento. Se les hace el listado de a la señora tiene que ir, sacar el documento de los 3 niñitos, llevar a este al servicio de salud mental, a este otro tiene que ir a conseguirle una plaza en una escuela y si cuando vuelve al servicio local o la defensoría no cumplió todo esto, es una mala madre. Digamos, me parece que necesitamos más acompañamiento, políticas más de fortalecimiento comunitario y cuerpo a cuerpo, y no solamente pensar en profesionales que derivan y dictaminan, y no solamente pensar en políticas de transferencia, que son importantes las dos, pero me parece que hemos debilitado, no hemos debilitado los últimos 15 días, digo, hay un tiempo de debilitamiento de políticas más de cuerpo a cuerpo, de fortalecimiento de las comunidades y todo eso. En relación a lo del presupuesto, perdonen, son opiniones para discutirlas, pero no quiero dejar de decirlo. Sí, no. Nosotros no hemos recibido recorte de partida presupuestaria. Podría ser un chiste, no nos quedaba nada por recortar. Es decir, no hubo recorte de la CENAF, pero si alguien quería recortar, ya teníamos todo ejecutado, digamos. Así que, digamos, creo que igual las partidas, de acuerdo a la explicación del ministro, que fueron recortadas, eran partidas que no iban a ser ejecutadas en el transcurso del año. Que la planificación permitía, que no llegaban a ejecutar. Que Por eso. Porque si no, no se llega al cierre de